Jesús es pan de vida eterna. Y hoy que celebramos y recordamos la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, nos da mucha alegría recordar esta noche. Todos conocemos este famoso dicho: recordar es volver a vivir. Si recuerdan la primera lectura leída en esta tarde en el libro de Éxodo, Dios dice: nunca olvides, hagan esto para siempre. Celebren la Pascua del Señor. Me encantan los días de Semana Santa. Me gusta estar en la iglesia. Me trae muchos recuerdos, como siempre he dicho. Me parece fascinante ver el amor de Dios revelarse una vez más, año tras año, y no olvidar todos estos eventos que transformaron nuestra historia, cambiaron nuestra vida. Me encanta saber que Dios siempre tiene algo para nosotros. Nos ha dado medios de gracia, nos ha dado los sacramentos, nos ha dado el bautismo, nos ha dado la celebración de la cena santa. Medios en donde Dios nos ofrece el regalo de salvación logrados por el sacrificio único de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muerte y resurrección. ¿Cuántos están contentos de celebrar Jueves Santo? Amén. Es importante para la iglesia. Quiero nomás volver a tomar un segundo y traerles a ustedes algo de la primera lectura. ¿Por qué celebramos esta noche? ¿Y por qué los cristianos nos congregamos constantemente en nuestras iglesias y celebramos la cena del Señor? Y si usted recuerda, el libro de Éxodo menciona la noche cuando el ángel de la muerte iba a pasar por todas las casas de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés: dile a mis hijos y dile a toda esta nación que el ángel pasará, yo pasaré, y donde yo no vea la sangre en los dinteles de las casas o en las puertas, heriré de muerte a todo primogénito, hombres y animales. Pero van a hacer esto, dice Dios: se van a reunir con familias, van a matar y sacrificar un cordero, lo van a asar y se lo van a comer todo y no van a dejar nada. Así celebrarán su libertad. Y le vas a contar a tus hijos y a los hijos de tus hijos lo que Dios hizo esa noche. Porque el faraón seguía duro de corazón, y recuerdan las 10 plagas de Egipto. Y la última fue esta. Por eso celebramos los cristianos la Santa Cena, y por eso en esta noche tradicional, histórica a través del tiempo, celebramos lo que Dios hizo. Por eso hay que entender por qué siempre que celebramos Santa Cena venimos al altar del Señor y comemos de su cuerpo y de su sangre. ¿Qué es todo esto para nosotros? Para usted y para mí. Déjenme recordarles otra vez Éxodo 12, versículos 13 y 14, para entonces todos estar en la misma página. Amén. Dice entonces la Escritura lo siguiente: y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Verso 14: este día se deberán recordarlo y celebrarlo, diga conmigo, generación tras generación, como fiesta solemne en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deberán celebrar. Iglesia, en esta acción redentora de libertad causada por Dios mismo para su pueblo, donde los liberó del cautiverio de ser esclavos en aquella nación de Egipto. El libro de Éxodo, estamos hablando como unos 1450 años antes del Señor Jesucristo. Y Dios ya estaba liberando a esta nación para liberarnos también a nosotros por nuestra desobediencia.
Por eso dice Éxodo entonces más adelante 34 versos 4 y verso 6 dice: luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, note, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea, aquel entonces libera a aquella nación, a los israelitas del cautiverio, y más adelante muestra su misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y el verso 7 dice lo siguiente: es misericordioso ¿por cuántas generaciones? Por 1000 generaciones. Él perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declarará inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El amor de Dios excede toda generación, pero el amor de Dios para nosotros y para toda la humanidad lo vemos en la misericordia revelada siglos después, en el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan las palabras de San Juan? Dice la Biblia que el siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo a todas las personas: ahí este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel entonces, la Pascua judía, la Pascua hebrea, Dios le dijo: nunca olviden este día porque los voy a liberar. Pero un día celebrarán la verdadera Pascua. Ya no de libertad física, sino una libertad eterna, porque sus pecados serán perdonados. Por eso cuando Juan vio el Bautista a Jesús, ahí está el Cordero, que su sangre será colocada en cada ser humano. Y cuando el ángel de la muerte pase, entonces mirarán la promesa de Dios. Y por eso los cristianos celebramos esta bendición. ¿No le parece hermoso? 3 años después de que Juan dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús está celebrando como buen hebreo judío la tradición de la Pascua con sus discípulos. Y usted conoce la historia. Jesús dijo: vayan, preparen la cena, busquen un lugar y vamos a celebrar la Pascua. ¿Puede ver a Jesús usted celebrando la Pascua con sus discípulos? Háganlo, dijo él, celebremos lo mismo que hace años atrás, antes de él, como 1450 años. Jesús está celebrando lo que Dios dijo lo harán para siempre. Entonces, ¿por qué algunos de ustedes cuando vienen a la Santa Cena entonces pueden considerarla una comida aparentemente insignificante, pero tan preciosa, y otros no? ¿Por qué será que unos venimos cuando celebramos Santa Cena con alegría a la mesa del Señor y otros no? ¿Por qué millones de cristianos llegan semanalmente a celebrar la Pascua, la cena del Señor en sus congregaciones, donde valoran y se apoderan de este sacramento con alegría? Y reciben un pedacito de pan y un poco de vino, casi un sorbo, y muchas veces hasta con lágrimas lo reciben, porque yo lo he visto. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en ese sacramento, en ese acto, en ese momento de gracia, de misericordia, se está ejerciendo algo glorioso, un milagro, el perdón de los pecados. Bien dijo el reformador Lutero: porque donde hay perdón de pecados, hay también vida y salvación. Con su cuerpo entonces y sangre, Jesús da a la iglesia toda la bendición espiritual que Él vino a darle. Una vez más, en el centro del sacramento está Jesús, así como Jesús es el centro de todo, del bautismo y de todo, como dice la Escritura. Pablo dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesús sigue siendo el centro de todo, amén. Por eso, iglesia, en esta celebración de la Cena Santa, los cristianos recibimos nuestra herencia. ¿Por qué es la Santa Cena
Una herencia porque es acerca de lo que Dios hace por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Dios. Amén. Cuando los hijos reciben la herencia es por pura compasión y amor de los padres sin merecérselo. Nos ofrece Jesús su cuerpo y sangre, elementos visibles en el pan y en el vino, pero es una herencia de perdón. Por cuanto somos pecadores. Y es que como somos pecadores, siempre vamos a ser tentados a buscar entre nosotros mismos, aún en nuestras mismas conciencias, que nosotros no necesitamos de ese perdón y podemos vivir en paz sin necesidad de ese Dios. Y eso no es así. Es por esta razón que el Señor nos ha concedido de pura misericordia. Recuerda, Dios es un Dios lleno de misericordia y nos da una oportunidad maravillosa para ser salvos y experimentar esa salvación en nuestra propia carne y cuerpo en la Santa Cena. Porque de ninguna manera, ni ustedes ni yo podemos ascender al cielo y aferrarnos a Dios si Dios no viene a nosotros en la persona de Jesucristo. Se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el evangelista San Juan. Dios con nosotros, me encanta esa frase. Hombre verdadero y Dios verdadero. Por eso, querida iglesia, en la Santa Cena es como que el novio invita a la novia, la iglesia, a que se reúna alrededor de la mesa de esta comida y la familia de Dios celebra la paz que Dios da a través de este sacramento. ¿Cuántos se gozan en venir a la mesa del Señor? Es gozo, ¿no les parece? Como la comunión de todos los santos que se reúnen en la tierra, nuestra fe recibe el fortalecimiento y la misericordia que Dios da en este bendito sacramento del altar. En la cena familiar, el Señor provee perdón y la vida que necesitamos. En este comer y beber, nuestro cuerpo y nuestra alma reciben esperanza y fortalecimiento. El cielo está con nosotros en el pan y el vino. ¿No le parece glorioso entonces la Santa Cena? Amén. En esta cena nos declara que en el cuerpo y en la sangre de Jesús resucitado nos trae ese bendito perdón de Dios que nos declara delante del Padre justos y santos. Sin embargo, si esta recepción del cuerpo y la sangre de nuestro Señor es solo un acto piadoso, o porque yo soy un buen cristiano, porque me creo una persona religiosa y entonces celebro y voy al altar del Señor para que Dios haga yo feliz a Dios, para demostrarle cuánto lo amo, entonces el perdón es sacado literalmente de mi boca y la Santa Cena va a ser simplemente otra ley que hay que obedecer, porque no es mi actitud ni mis obras ni mi sentir, es la promesa de Dios. Esto es mi cuerpo y mi sangre. Amén. Es confiar. El pecado del hombre es confiar en su propia sabiduría para entender la Santa Cena. Es por eso que no pueden ver que en este sacramento también tiene su énfasis en Jesús y no en los hombres, en nuestra propia compasión o sentirme bien. No voy a la Santa Cena porque no me siento bien, o me siento bien, voy a la Santa Cena. Es la promesa de Dios. Es reconocer que soy pecador y necesito ir a Jesucristo. Amén. ¿Sabe que ocurre un milagro maravilloso cuando recibimos la cena del Señor? Se lo voy a mostrar con la escritura otra vez.
Mateo 26 lo dice, y versículo 26 y 27 y 28. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman. Esto es mi cuerpo. No dijo: esto simboliza mi cuerpo, esto parecerá mi cuerpo. Dijo: esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Note qué hermoso: apodere solo cuando venga la Santa Cena, para perdón de los pecados de aquel o de aquella. Diga: para el perdón de mis pecados. El perdón de los pecados es el verdadero milagro que ocurre en el ser humano. Que a veces los cristianos o las personas buscamos el milagro en nuestras necesidades, en la sanidad, en la prosperidad, en esto y lo otro. Es como pensar que la Santa Cena es un evento nomás religioso, que no hace falta. Si no lo tengo, no me hace falta. Y no es así. Es como cuando Jesús le dijo a aquellos hombres que metieron a aquel hombre, recuerdan, paralítico por el techo de aquella casa. Jesús dijo estas palabras: ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? ¿Qué prefiere usted? ¿Sus pecados perdonados o su sanidad física? Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando vienes a la Santa Cena, cuando comes mi cuerpo y bebes mi sangre, ¿qué recibes? El perdón de tus pecados. Al cielo no se entra con pecados. ¿Por qué es tan difícil de creer que ocurre un milagro en la cena del Señor? ¿Por qué muchos tienen problemas en creer en las palabras de Jesús? Porque las personas quieren utilizar la razón humana para dominar el significado del sacramento. Se trata de cómo yo me sienta. La razón de las personas tratará de explicarnos, de explicarse, rechazando lo que no puede comprender. Por eso no voy a la Santa Cena. Lo que yo estoy diciendo es que quiero seguir siendo un pecador y me gusta ofender a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso hay personas que lamentablemente dirán: no importa lo que tú creas o yo crea, como dije el domingo pasado, con tal yo me sienta bien, como quiera, esa comunión es entre Dios y yo. Y no es así. Las palabras de Jesús son claras y no están abiertas a ninguna interpretación humana. Es lo que dijo: esto es mi cuerpo para perdón de los pecados. Las consecuencias entonces, iglesia, de no creer las palabras del Señor, del Salvador, de Cristo, es una tragedia. Rechazar a Jesús, rechazar el sacrificio de Jesús, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 11, 28 y 29: por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Cuando usamos la razón, cuando usamos nuestro interés solamente carnal y humano, pensando que satisfacemos a Dios, es Dios el que viene a nosotros, no nosotros vamos a Él. Cuando uno niega la verdadera presencia corporal, también niegas para ti mismo los hermosos beneficios de este dar de Cristo, su cuerpo y su sangre. Los beneficios está en la palabra misma de Dios, cuando dice: por ustedes es dado. Ese es el beneficio. Me encanta cuando Lutero escribe algunos comentarios y dice así: este perdón me libra de mi pasado pecaminoso
en el cual la muerte y la tiranía de Satanás era mi único futuro. El cuerpo y la sangre de Cristo me dan una nueva vida, un nuevo futuro todos los días. Por eso cuando vienes a la Santa Cena y la celebramos, el Señor nos fortalece y nos recuerda cuánto nos ama. Porque la copa, iglesia, de la ira ha sido reemplazada por la copa de salvación de Dios. ¿Recuerdan el Éxodo? Si no ponen la sangre del cordero en sus puertas, entraré y le quitaré la vida a todo primogénito. Ahora tenemos otra sangre que no quita vida, sino que da vida. Amén. Nos da vida. El Señor Jesús instituyó una copa del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, una copa de salvación. Jesús, nuestro sustituto, tomó la copa de ira de la muerte que nosotros llenamos con nuestros pecados y rebeliones contra Dios. Como cuando Jesús oró en el monte Getsemaní después de celebrar la cena pascual, dijo: Padre mío, si es posible, recuerda, haz que pase de mí esta copa, la copa de la ira de Dios, el castigo que venía para él, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre quiso que su Hijo tomara la copa, por cuanto el Padre nos ama y sabe que nosotros no podemos por ninguna manera tomar la copa y sobrevivir. Así el Padre envía a su Hijo único, Hijo Santo, para tomarla, porque usted y yo no podemos o podemos cumplir la ley de Dios. Y el Hijo la tomó esa copa de ira, de castigo, gota tras gota, consumiendo completamente la ira de Dios en el Hijo. La copa que Jesús tomó era una copa amarga, horrible, del castigo eterno, pero lo hizo por amor, porque Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Por eso Jesús, ahora entiendo por qué dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús, habiendo tomado esta copa horrible, nos da una nueva copa para usted y para mí tomar. Una copa, diga, de bendición, que está llena ¿de qué? De perdón y gracia, amor y vida. Por eso Jesús nos invita: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Bien dice Pablo, ahora me encantan estas palabras del apóstol San Pablo. Dice: la copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo. Amén. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es esto? Una gran bendición. Por eso la iglesia celebra. Qué pena que muchos no lo quieran ver así. La Santa Cena del Señor Jesús es el nuevo pacto, una herencia de perdón, el verdadero llamado al altar de Dios. El altar en donde el Señor nos llama a tomar la copa de la salvación. Jesús dice: vengan, reciban, coman, sean perdonados. Mi nuevo testamento, mi nuevo pacto es todo de gracia y solo de gracia. No es por obras, sino de pura gracia. Aunque seas santo y pecador al mismo tiempo, solo la gracia de Jesús te puede perdonar por medio de su sangre ofrecida en el altar. Come y bebe. ¿Para qué? ¿Para ser buen religioso? ¿Para sentirme bien? ¿Para el perdón de tus pecados? ¿De qué sirve tenerlo en el altar si usted no lo toma y no lo cree? Por eso el altar
la cena del Señor es ofrecida a aquel que quiere el perdón, que viene a Cristo reconociendo su pecado y la necesidad de un Salvador. Por lo tanto, la Santa Cena es una afirmación de la misma encarnación del Hijo de Dios. Recibimos su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Y cada vez que recibimos la cena del Señor, confesamos, como el apóstol San Juan en el primer capítulo de su evangelio: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿No le parece glorioso? Por eso dice él mismo: y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y llena de verdad. Por eso celebramos Santa Cena. Si algo me da felicidad y gozo a mí como su pastor, es que cada vez que venimos a la mesa como hijos de Dios, poder darles a ustedes a Cristo y con fe recibir de Cristo ese perdón, porque yo no puedo cambiar la escritura. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre para el perdón de tus pecados. Nunca lo olvide. Por eso insistimos en la enseñanza a usted como padre, a sus hijos y los hijos de los hijos, porque así lo dijo el Señor: por todas las generaciones enséñalas. Y por eso estamos celebrando esta noche. No es una tradición, es la convicción de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Jesús.